Les damos la bienvenida al segundo día de Unsta Diseño. Por si se lo perdieron el día de ayer, estuvimos con la genia de Julita Conde. Está siempre que quieran el stream disponible para que puedan verlo cuando quieran. Yo soy Tommy. Yo soy Wanda y si es la primera vez que están viendo Unsta Diseño, este es un concepto de creativos para creativos, de amantes de todas las áreas de todo el mundo en español. No se olviden que, como todos los streams, vamos a estar sorteando cursos de doméstica. Hoy tenemos 8 cursos de nuevo y la dinámica es la misma que ayer. Vayan a comentar su usuario de Instagram, en YouTube o por Twitch, por donde estén viendo el stream, que al final vamos a decir los ganadores, así que quédense atentos hasta el final. Préndanse, no se lo pierdan porque están buenísimos todos los cursos. Muy bien. Jan y Guille es un equipo que se dedica al diseño de tipografías, lettering, caligrafía e ilustración. Ellos son una muestra viva de cómo las tipografías pueden tomar forma, tener personalidad propia y hasta también tener voz propia. Alguna vez estuvieron en nuestro lugar estudiando y hoy diseñan para grandes marcas como Radio Disney, Star Channel. Nada, hoy nos visitan con muchos trabajos reconocidos nacional e internacionalmente. Yani Aravena, Guille Visari y Agus Pizarro. Todo el equipo de Unsta Diseño y bueno, empezamos. Ahí, como comentaba hace un ratito, por acá Yani, Guille, Agus y Agus. Y estamos transmitiendo nosotros de Argentina, especialmente desde la ciudad de Buenos Aires. Y un poco contarles un poco acerca de nuestra experiencia y de dónde venimos y quién nos trajo un poco hasta hoy. Ahí, este es el lugar donde nos conocimos, que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Un poco, hablábamos recién, los tres nos conocemos ahí al mismo tiempo, pero en situaciones muy diversas. Con Guille dimos clases de tipografía durante muchos años y ese año en que, en mi caso particular, empecé a dar clase, Agus era alumno de tipografía. Y este lugar en particular fue el espacio clave que nos sirvió para conectarnos no solo con lo que hacíamos, sino también con algunas pasiones que teníamos. Con Guille nos conocimos ahí en la universidad dando clases y compartimos este libro, que es un cuaderno sketchbook que fue como muy famoso en nuestro proceso y cuando nos conocimos porque mezclábamos esto de, digamos, las ganas de hacer, ¿no? La caligrafía, la ilustración, que todavía en esa época, el 2007, no sabíamos, hace como casi 20 años, ni que era el lettering, de que se podía vivir de esto. Simplemente era un juego, tratar de, desde lo lúdico, desde el aprendizaje, lo que íbamos haciendo, como avanzar, ¿no? Sobre eso. Y esa pieza, sin querer, fue nuestro primer proyecto juntos, trabajando, como un juego. No hubo más que eso, de probar, de intentar nuevas técnicas, de manchar, de cortar, pero la premisa era que en una hoja se podía arrancar. Y con los años entendimos que ahí estaba todo, ¿no? Como la esencia de todo lo que queríamos hacer en el futuro. El trabajo hecho a mano, el compartir un poco la familia, trabajar un poco con personas que tuvieran como esa misma esencia, pero esas ganas de hacer a mano, de trabajar a mano y de que todo lo que podamos hacer tenga nuestra impronta. Así que desde, no sé, ya a veces pensamos en qué año comenzó el estudio. Siempre decimos con Guille que desde el 2007 que nos conocimos trabajamos juntos, pero creo que en el 2015 fuimos como Yani y Guille, y en el 2020 más o menos, que ya estamos en plena pandemia, sí. Agus se suma un poco a colaborar en un principio con nosotros, pero en el 2021 fundamos Yani y Guille & Co, corrimos ese ampersand para abrir el lugar a un equipo más grande. Pero nos gusta mostrar estas cosas también, ¿no? Esto de los inicios. Uno siempre ve en las redes, qué lindo que es todo, qué buen estudio, mira esto, y este era nuestro panorama, ¿no? Con Guille trabajamos siempre desde casa, este es nuestro hijo León, y el caos que hay alrededor, de todo tirado, y Agus venía al living, se sumaba, y con mucho esfuerzo empezamos a
pensar en esta idea de construir un lugar, ¿no? De construir no solo nuestra imagen, sino también un espacio físico que, así como la gente quería quedarse en casa trabajando después de la pandemia, nosotros vimos esta necesidad de salir y de compartir juntos un lugar. Así que este es un poco cómo se fue construyendo nuestro estudio de diseño que está ubicado en el barrio de Once, en Buenos Aires, y ahí lo ven, ¿no? En proceso. Y costó un montón, por eso es como un lugar que nos enorgullece mostrarlo, pero creemos que, a pesar de todo, es un espacio que es posible, ¿no? Con eso, la dedicación, el trabajo y nos encanta compartirlo. Así hablábamos con los chicos. Por decir eso, nos encanta compartirlo. Que vengan amigos a pasar un día trabajando mientras almorzamos, tomamos algo, o inclusive alguno de los que esté escuchando esto también, si están de visita por la ciudad y nos quieren escribir para visitar, siempre que podamos estamos abiertos a hacerlo. Siempre bienvenidos. Así que eso es un poco dónde estamos hoy ahora, desde acá, justo desde acá mismo, transmitiendo esto. Y cuando nos presentaron es un poco lo que hacemos. Era, obviamente en en los servicios que me dice, ¿qué hacen ustedes? Y soy diseñadora gráfica, como que a veces es tanto porque nos gusta fusionar todo esto, ¿no? Pero no como, soy calígrafa o Agus ilustrador o Guille diseñador de tipografía. Es todo como un gran combo, digo yo, al servicio del diseño gráfico. Porque nos gusta hacer todo en plan del diseño. Sí, no cada una de estas disciplinas es como un fin en sí mismo, sino en pos de armar piezas que nos gusten, que nos representen y que la gente las quiera atesorar. Así que lo que vamos a hacer es compartirles un par de proyectos que hablan un poco de todo esto. Algunos son un poco más viejos, unos más recientes, pero lo importante es entender esto, ¿no? De dónde venimos y cómo eso se fue gestando. Es un proyecto como muy icónico en el estudio. Siempre es que nos preguntan cuál es su proyecto favorito. Creo que tenemos un montón, pero Masticares era una feria gastronómica que se hacía en Capital Federal, que tenía como una premisa, ¿no? Que esto decía, comer rico hace bien. Y en esta feria gastronómica, había un mercado, había puestos de cocineros, y fue como, me acuerdo, ese primer proyecto que tuvimos con Guille en el 2014, ¿sí? Sí, 2014. Que, ustedes se animan a hacer esto, era algo grande para nosotros, hacer una identidad de un evento. Y nosotros creíamos que esa tipografía que vieron antes, esa Franklin Gothic, necesitaba tener algo de esto, ¿no? Algo del mercado, algo de lo hecho a mano. Y ahí dijimos, es nuestro momento de poner todo el expertise que teníamos en ese momento para poder... ¿qué es lo que queremos hacer? Algo con caligrafía, algo con lettering. Y empezamos a hacer estas cosas, ¿no? Trabajar a mano para un proyecto en donde quizás todas las personas que decidían en ese momento no sabían bien lo que hacíamos. No sabían si nos gustaba enseñar letras, si éramos buenos haciendo eso. Hay alguien que está abriendo la puerta del estudio. Y empezamos a trabajar en estas composiciones en lettering y escaneando cosas. Y hicimos este boceto en su momento, tomando unas referencias iniciales de la entidad que la que venían trabajando, el logotipo ya habían diseñado. La feria ya tenía un año de actividad y venían de una identidad muy limpia, muy despojada, usando imágenes como de enciclopedia antigua. Nosotros quisimos proponer ilustrar todo lo que era frases escritas, ilustrar también los ingredientes de las comidas y componer algo simple y limpio, pero teniendo estas técnicas. Y hay algo muy particular que se queda observando, que fue ese encabezado que estaba arriba, que decía Buenos Aires 2014, que es distinto a lo que se ve abajo, en cuanto al peso, a la textura. Claro, pues estaba dibujado a mano. Y acá están Arrelepes, que en algún punto siempre decimos que para mí es una gran referente, no solo a nivel cocina latinoamericana, sino como referente, hasta inclusive como directora de arte en algún punto del proyecto, que fue guiando toda la gráfica en todos estos años que compartimos con ella. Ella dijo una frase tremenda, siempre digo que es tremenda porque en ese momento era una locura, queremos todo así. Era una mesa como con 20 personas en un bar chiquito,
y había muchos cocineros que eran los que organizaban esto, alguna gente de producción, y estábamos nosotros con una compu chiquitita mostrando esas cosas. Lo queremos todo hecho a mano y lo que implicaba, ¿no? Había un montón de carteles y de cosas que se tenían que resolver a mano. Porque lo que empezaban a decir que hasta los nombres de los puestos querían que estén escritos a mano, y eso implicaba contratar letristas en un tiempo irrisorio de realización que eran menos de 2 meses. Realización, no solo realización, también cuestiones de logísticas, de si está confirmado bien o no. Ni hablar del estilo. Y ella dijo, bueno, creo que tenemos que diseñar una tipografía. Nos lo planteamos en un momento nosotros como una necesidad, pero no como un pedido real del cliente, sino como, bueno, una herramienta de diseño para que nos ayude a poder llevar a cabo el proyecto. Entonces lo que hicimos básicamente fue replicar el estilo de la Franklin Gothic sin imitarla, dibujando una fuente que se viera similar, pero que se vea particular y hecha a mano. Y trabajamos sobre esto, uno lo ve, a ver, siempre decimos que si los diseñadores de tipografías nosotros lo somos, pero la gente que maneja como esa perfección en los nodos ve esto, le agarró un infarto, pero lo que queríamos transmitir era esto, ¿no? Que esta imperfección, si bien podíamos limpiarla y que sea perfecta, nos interesaba esto, ¿no? Del error. Tampoco teníamos mucho tiempo. No teníamos tiempo para nada. Pero lo que sí hicimos fue preparar variantes de cada signo para que en la repetición en una palabra se vean distintas, o en este caso programar lo que se llama kerning, que es el espaciado entre parejas de signos como la L y la T, para que cuando se escriba se lea muy bien y se vea prolijo a pesar de ser hecha a mano. Y la pregunta siempre dice Guille y los chicos, ¿cuánto tiempo lleva a hacerla? Hay siempre una cuestión de cuánto tiempo lleva una tipografía. A veces pueden llevar muchísimo tiempo. En nuestro caso era trabajar en simultáneo mientras íbamos diseñando. Necesitábamos diseñar una tal frase, que faltan tales signos. Vamos a probar esto no funciona. Mirá cómo compone. No sé, creo que sí es una semana, no sé cuánto. Una semana y media. Lamentablemente no hubo más tiempo que ese, y al mismo tiempo afortunadamente, porque tuvimos que salir rápido para poder tener esa herramienta de diseño a nuestra disposición y poder ponernos a diseñar toda la identidad. Y este fue el set, ¿no? A ver, teníamos varias alternativos, podíamos combinarlos. Y había gente en la producción también, gente de ambientación, y ahora de golpe éramos como un estilo, unas guías de diseño para que todos puedan utilizar. Y la gente de ambientación apareció con esto, ¿no? Con unas letras gigantes, donde los nodos se veían chiquitos, todo se veía... Toda esa cosa mal dibujada, se veía enorme. Gigante, era espectacular, monumental. Y se ponían a espaciar las palabras, claro, pero de golpe nos empezamos a dar cuenta que era algo importante. Y la feria iba creciendo edición a edición, necesitábamos cosas nuevas, entonces una variable nueva, más pesada, le decíamos como esta que es un poco más gordita, bueno. Y esta la hicimos pensando justamente para armar bloques para títulos, que no entorpezcan la interlínea. Está bueno poder comentar esto para que lo tengan en cuenta si alguno de los que está escuchando quiere meterse en el desarrollo de una fuente, pensarla en uso también. Siempre algo que nos pasa con los chicos es eso, o sea, tratamos de ir probándolo y testeándolo en el escenario real. También, bueno, ahí también lo del kerning, que lo resolvimos también. Entonces, de golpe, la feria tenía una identidad, tenía un logotipo que les había diseñado y había tipografía que estaba diseñada especialmente para poder comunicar en el evento. Lo que empezamos a entender es que empezaban a hacer algo que se llama como identidad tipográfica. Que un día la persona organizadora dijo, bueno, tenemos el logotipo, pero no hace falta que lo usemos. Dijo... Puede salir el cartel de calle sin el logo. Y pueden tipear, masticar, o pueden tipear lo que sea, porque la fuente ya habla por sí sola. Era lo único que no iba cambiando edición a edición. Obviamente acá ajustamos, el logotipo tratando de tener de base esa fuente, el espíritu, ¿no? Que es un logo. Pero nos dimos la licencia de edición a edición a hacer lo que queríamos con esa fuente. Y hasta inclusive hacer la pelota, como esto, expandirla, condensarla. La condensamos. Lo habíamos hecho nosotros, teníamos como esa total habilitación a destrozar si queríamos sin criticar. No sabemos qué hacer. Y ahí en uso, en cuestiones diferentes, ¿no? Como poder componer con esto y
interesante es que la feria iba cambiando de gráfica del 2014 hasta el 2020, que fue la última, que no salió, pero que estuvo ahí. La identidad fue cambiando, ¿no? Desde la cuestión estilística, ilustrativa, algo más estilo grabado, sumamos color. Sí, la feria empezó muy monocromática cuando nosotros pudimos participar en la primera edición que hicimos y fuimos incorporando color a medida que avanzaban las ediciones año a año. Fuimos tomando esas licencias y fuimos viendo que lo recibían bien. Y lo interesante es esto, que íbamos investigando estilos nuevos que nos gustaba, no sé, queríamos participar. Y en el medio dijimos, bueno, nunca hicimos pósters. Bueno, empezamos a diseñar unos pósters de la feria, hicimos un total de 20 y pico de pósters, y en donde la fuente estaba en uso y íbamos poniendo en juego también esta cuestión de ilustración y composición. Y de golpe se convirtió desde el año 2014 hasta el último en piezas gráficas que eran icónicas. La gente quería tenerlas, las atesoraba. Hay algunos que se agotaban, se repartían a la salida y se los guardaban. Era como una pieza comodín, pero la pieza más linda para diseñar. Era las primeras cosas que salían y que se imprimían. Y de golpe nos convirtió en un desafío de, bueno, diseñemos pósters y cómo es la tipografía, es el núcleo esencial de todo este sistema de diseño, y todo va mutando y va cambiando. Es un montonazo. Cuando nos querimos ver, decimos, nunca hicimos un póster, dijimos, no, es un montón. Y ven los estilos también, ¿no? Estas son de las últimas ediciones, donde ya los estilos variaban muchísimo respecto a los primeros. Sin embargo, lo que mencionaba Yanni, que a nivel tipográfico siempre ese factor unía y une todas las ediciones en sí. Sí, la tipografía se convirtió como en el hilo conductor. Y lo que sucedió después fue que, a ver, la feria terminó y te dice, bueno, ¿uno qué hace con todo esto? ¿No? El mundo de la astronomía siempre nos rodeó de alguna forma, y con Narda Lépez, quien aparte del equipo Masticar, seguimos trabajando a nivel ilustración. Otra vez ilustramos comida, otra vez. ¿Cómo lo hacemos esta vez? Sí, particularmente para este proyecto trabajamos en ¿cuántas? 150, más de 150 tipos de plantas, frutos, sí, y sus variedades. Era una app que fue en conjunto con Microsoft, en donde uno podía escanear a una fruta, una verdura, en la rolería, donde fuere, y le daba cierta data del origen. Y la idea es que no tuviese fotografía, sino que sea ilustrado. Y acá los chicos, sobre todo Agus, se ilustró una cantidad de... Hemos aprendido. Y aprendimos un montón. Y es interesante eso, ¿no? Como de un proyecto que tiene la astronomía, como que también va nutriendo otras ramas de la vida. Y pasás de algo que se puede tocar como un póster a una app. Una herramienta. Una herramienta, mucha exacto. Gente lo usó, no sé si seguirá en vigencia, yo todavía la tengo en el celu. No la uso realmente, pero sí he consultado porque de cada ingrediente tiene sugerencias de recetas o de en qué temporada lo encontrás mejor. Y después esta intención, ¿no? Bueno, también hagamos como una pieza que uno pueda colgar y que pueda utilizar. Entonces, cómo uno pasa de algo, un proyecto masivo, que está lleno de gente, que tiene que transitar, a tenerlo en su celu y después tener como una pieza casi de arte, como un vinilo, como todos estos lenguajes se pueden combinar y pueden convivir. Y en este tiempo hemos, siempre esto que uno habla de la esencia, y con los chicos hablamos esto, ¿no? Como de qué es lo que queremos mantener en el trabajo, qué es lo que queremos generar con estos proyectos. Obviamente hay todo el tipo de proyectos y uno se pone a pensar qué portfolio quiere generar, pero siempre decimos que cuando aparece esta cuestión de lo emocional, está la caligrafía, está el lettering, la tipografía, ilustración, pero siempre decimos como que la caligrafía es esto, ¿no? Como este costado en donde está el gesto, está la emoción, y es la base de un montón de cuestiones también que tienen que ver con la expresividad. En lo personal, a mí me encanta trabajar con la caligrafía. Los chicos también lo hacen, pero en lo personal me gusta muchísimo. Y sobre todo esta cuestión gestual. Y cómo también eso, ¿no? Como ese gesto aparece en proyectos profesionales. No es que fue buscado, pero en algún punto, al ser diseñadores gráficos y hacer diseñadores de tipografías, también usamos la caligrafía como una herramienta expresiva. Esto fue para Gatorade, por ejemplo, en donde escribimos un montón de frases que hablaban, ¿no? De esto, como de la cuestión de la energía y la fuerza, del entrenamiento, de mostrar algo humano, sobre todo el humano.
Hace poco he visto esta T que trabajamos para Tini junto con el equipo de Pogo, en donde en realidad lo que el artista quería era que se sienta que fue hecha especialmente para ella. Y ahí, si bien está dibujada y hay algo de lettering, hay una base... Una fuerte base caligráfica sí. de que algo que sale de una gótica, pero que es transformado. Entonces, como eso que está en un papel pasa después a ser un objeto, ¿no? Un objeto que es casi icónico y de deseo, y yo quiero tener esa T. Y hace poquito salió también un video para una banda que se llama OK Go, a principio de año, mitad de año, en donde todo está hecho con trazos y todo está, en algún punto, si ustedes lo ven y lo buscan, son todos trazos que en algún punto es caligrafía, es ilustración, pero en realidad está todo escrito a mano, y esa sensibilidad lo que transmite, y esa cuestión emocional que es lo que nos gusta conservar. Y hablamos de esto, ¿no? Como de la propia voz, de lo que uno puede decir a veces sin tener que escribirlo de una manera perfecta, de una manera literal. Y ver un poco de algo personal, pero que también involucra el estudio, pero que siempre con los chicos tenemos como inquietudes y pasiones que después se van como llevando al trabajo día a día. Todos esos proyectos que ven salen de inquietudes personales, la tipografía, ilustración. En este caso, les comentaba antes que en lo personal me gustaba la cuestión caligráfica, pero esta cuestión caligráfica que mucho no se puede leer. Después se fue empezando a leer. De hecho, no sé, esto que pasaba, ¿no? A mí me pedían un tatuaje, se lo hacían. Un diseñador de tipografías que se llama Alejandro Paul me dijo, qué linda letra que tenés, hagamos una tipografía. Fue una tipografía. Pero siempre digo que hacía caligrafía para poder transmitir otras cosas. Y llegó un proyecto en el 2019 que es este, que es el del Centro Cultural Recoleta, que se llama No Va Más, que era para la campaña El Día de la Mujer, en donde necesitaban decir una calígrafa, lo cual me pareció genial, una calígrafa, digo, pero una calígrafa que haga qué, no, una calígrafa que escriba cosas para representar esto, todo lo que decimos basta. Y lo más lindo fue que me dijeron, nada tiene que ser perfecto a la hora de trabajar. Digo, genial, porque lo que menos me interesa es una letra linda, de un sobre de invitación, sino poder expresar a través de las herramientas y de lo que se quiera contar todas esas ideas. Así que trabajé en ese momento con un lector de arte llamado Ariel Chiesa, y Ariel me dijo, mira, hay un montón de palabras que hay que escribir. En ese momento con Guille habíamos salido de vacaciones, habíamos ido, yo creo que con Agus también un masticar del 2019, creo que fue, 2019 en el verano, y nos llevamos el escáner en el auto, con todas las herramientas para trabajar, porque por las dudas... Una resma de hojas A3. Todos esos que ven ahí en pantalla son todas las... O sea, todos los originales, ¿no? Y escaneamos un montón, ¿no? Como era escanear y probar y entender qué palabras eran. Y me acuerdo que Ariel... me acuerdo que me llamó por teléfono, me las dictó, las anoté en una libreta, y hablaba de esto, ¿no? Lo que todas decimos basta del miedo, esto es lo que no va más. Y tenían que ser palabras que tuvieran fuerza, que tenían impronta, y era como hablar como si fuese otra persona, como que cada palabra fue escrita por una persona distinta. Y eso está dado por el trazo, por la elección de las herramientas, y fueron un montón, con casi 20. Y acá están. Ahí están todos los escaneos, y también están todas las palabras escritas a mano que están en el cuaderno. Y hay algo, ¿no? De cuando uno escribe estas cosas que, obviamente, te interpelan desde lo que dice, ¿no? Hablar del femicidio, de lo que no va más, el silencio, el machismo. Un montón de alternativas que se fueron haciendo y se fueron eligiendo. Y había como una estructura que es esta de este cartelito parecido a este My Name Is, que armó Ariel, y en donde lo que hacíamos era como llenar ese casillero, ¿no? Como lo que no va más. Y lo que hizo el Centro Cultural fue hacer una cantidad de afiches con un montón con todas las frases, que eran como 20, y se imprimieron. Y el de la marcha era el 8M, el 8 de marzo, era un lunes, el Centro Cultural está cerrado por lo general, pero habían dejado todas las afiches afuera. Los pósters, para que la gente pueda pasar y
tomarlos. Y todos eran distintos, o sea, no había uno igual, a ver, te podía tocar, pero era raro que toques el mismo con frases diferentes. Y lo loco fue esta campaña y lo más lindo que, si bien pasó un montón de años ya, todavía sigue vigente porque la gente se guardó esos mensajes, a veces salen en las marchas actuales con esos carteles, en las escuelas. En otras provincias. En las provincias también. Me acuerdo que mi hermano me decía, en la casa de una amiga tal lo vi, o pasás por la calle y lo veías en una ventana colgado, o en un teatro. Mis amigas me mandaban capturas de gente que estaba en la marcha con eso, y creo que es lo más lindo del trabajo, entender que eso emocional y eso que uno hace desde lo laboral, pero desde la convicción también lo puede llevar, ¿no? Como nos puede representar. Hay un montón de ejemplos. Y un poco esto, ¿no? Como también vamos mutando, ¿no? De cómo la caligrafía, con el lápiz podemos luego trazar esos signos y llevarlo a otro plano, que es el lettering. Vamos hablando del lettering. Sí, el lettering busca corregir la imperfección del gesto, ¿no? Tratar de hacer formas estudiadas, armónicas, como se ve ahí, con un pasado, otro pasado por arriba, por encima, ajustando, corrigiendo, rellenando. Pero siempre nuestra intención es mantener esa impronta, ¿no? Del gesto, de la emoción, no despojarlo de esa expresividad que puede llegar a tener la palabra, las letras. Sí, cuando hablamos de impronta, nos gusta hablar de este conjunto de pasiones, inquietudes, todo lo que nos compone, todo lo que nos constituye. Y en este caso, el dibujo, la caligrafía, las letras, es lo que nos mueve. Como es el caso de este proyecto, que es mi primer proyecto tipográfico, liderado y dirigido por los chicos acá, que partió de esta misma premisa, que es de unir estos mundos que nos componen. Y de qué mejor manera que hacerlo que dibujar los signos, vistiéndolos de aquello que me gusta y que me apasiona, que es el mundo de las motos, el mundo del rock, la música, y con esa forma generar este tipo de composiciones que dan como sellos en sí mismos. De esa manera, y un poco retrotrayéndonos a lo que fue el proyecto de Masticar, tomamos esa misma metodología de trabajo para trabajar en los signos de esta misma manera, dibujándolos uno a uno y pasándolos en limpio, buscando en cada caso sus diferentes variables. Un poquito más prolijo que Masticar. No, bueno, pero la misma metodología en sí con un poco más de tiempo también, pero con la misma metodología, porque eso era justamente parte del objetivo. Era decir, si el objetivo es dibujar y es transmitir por medio del dibujo, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Entonces, bueno, esa fue la metodología. Claramente, el proceso y el objetivo fue la misma intención, de que esa sensación de hecho a mano, de trazado a mano, se vea y quede en evidencia, no tratar de ocultarlo, hablando también a lo largo de esta presentación del valor de lo imperfecto, y esto también era parte de eso. Entonces, eso da inicio a lo que fue este proyecto tipográfico, que acá donde ya podemos ver que tienen sus diferentes variables, más o menos manteniendo una misma altura, conservando los mismos valores y modulación, a la vez diferentes anchos de caja como para tener variedad para poder componer. Y por último, cada uno con sus particularidades para poder armar una infinidad de puestas distintas con el mismo sistema. Es una familia tipográfica de estilo en el cual cada variable tiene su personalidad propia dentro de ese universo. Y algo interesante también es que, ante la tipografía de Masticar que mencionó Aus, bueno, ok, esta tipografía fue hecha para este proyecto. Acá es un proyecto personal, que es comercial, que está a la venta, no la puedo licenciar, y es interesante cómo las demás personas lo usan, sí. Pero siempre hay algo que nos motiva. Gabo dijo algo, bueno, estos gustos personales, las motos, todo, y sí, o sea, antes la música, todo eso, uno no es que decimos, bueno, voy a hacer una tipografía así, sino es como, tengo ganas de hacer esto, lo usaría así. Y como uno lo muestra, es como después sale a la vida. Una expresión al mundo. Exacto. De hecho, recuerdo muy bien cuando empezamos con este proyecto,
la manera de enfocarlo fue esa, fue qué te gustaría hacer, qué es lo que, qué te gustaría comprar, qué te gustaría escribir, dónde te gustaría que aparezca este proyecto tipográfico. Y creo que significó esto, espíritu, que en algún momento de la charla también lo mencionaste, creo que resume un poco eso, es el espíritu de lo que está dentro de esto. Es un poco el lugar en el que tuve la posibilidad de experimentar y expandir todas estas inquietudes y pasiones que nos componen. Y el resultado un poco está a la vista. Fue generar los materiales para poder ponernos a jugar de esta manera, generar un montón de composiciones, un montón de sellos y un montón de posibilidades distintas que tienen muchísima impronta. Sí, hay cosas que son para la venta, para que alguien los quiera como adquirir, pero los que nos pasa es eso, que siempre nos vamos a jugar, sí. Que falta este signo, habría que tenemos que tener a uno alternativo que haga esto, como que después nunca es suficiente, pero es lo más lindo. No contentos con eso, encontramos la posibilidad de, a partir del diseño de la tipografía, comunicarla, salir a comunicarla, valiéndonos de otra de nuestras inquietudes y pasiones, que es la ilustración. Y vimos la posibilidad de construir un relato a partir de esto para poder publicarla y para poder vestirla, darle un marco, y pensamos en la historia de este ser errante que sale en busca de una nueva aventura, y para eso obviamente hace como todo un recorrido en su aventura y se encuentra con un montón de personas y un montón de vivencias, como bueno, un poco encierran un poco el concepto de este viaje. Interesante primero es poder ilustrar, en ese momento está todo esto por Agus, y también una inquietud, bueno, el desafío de ilustrar algo, un estilo que le gustaba, pero que la fuente está ahí viviendo, ¿no? Los carteles están de fondo, en los detallecitos, en los tatuajes. O sea, no solo era bueno, también era poner todo eso en juego. Y así, a partir de esto, lo interesante es ver cómo la tipografía Espíritu y todo su universo pueden como trascender a otros universos completamente distintos, como puede ser el caso de esta serie de etiquetas de Vino SAE, donde, claro, nos valimos de la misma escena de la barra. Porque básicamente el cliente dijo, me gusta esto, me imagino un pedazo en cada etiqueta. Sí, literalmente. No, y a ver, y también es eso, cuando uno trabaja, siempre digo a los chicos, cuando uno hace algo que les guste, con convicción de eso, y que es algo también personal, porque en algún punto todo eso que ilustró Agus era un proyecto personal, y uno le pone una energía muy distinta, cómo eso se empieza a transformar, y no hay que repetir la misma fórmula, sino, bueno, a ver, algo de esta esencia, ¿cómo la puedo llevar a un proyecto comercial? Y lo mejor es que podemos usar la fuente que diseñamos acá, sí. Podemos diseñar el logotipo, la etiqueta, la ilustración, se puede volver a trabajar, porque obviamente comunican otras cosas, pero la escena, es esa escena con la luz, con todo. Sí, es quizás pensar en la posibilidad de, si bien puede partir como un proyecto personal, una exploración personal, transformarse tranquilamente en un proyecto profesional. Otra de esas universos en los que la Espíritu funcionó, y funcionó de maravilla, es este marco que es la identidad de un festival de rock en Alemania, ¿no? Sí. Festival de rock en Alemania, que se llama Pinot and Rock, en el que nuevamente vemos la Espíritu a pleno, pero en este caso funcionando en un universo completamente distinto, mucho más colorido, mucho más brillante, con otro tipo de elementos, pero así todo, desenvolviéndose con... También, a ver, las ilustraciones fueron diseñadas acá en el estudio, el proyecto, digamos, toda la cuestión gráfica la llevamos a cabo nosotros, pero cómo poder también, uno tiene una tipografía y tiene una esencia, y se puede diseñar otras ilustraciones que no tienen nada que ver con la escena que vieron anterior, pero que tiene esto, ¿no? Como lo hecho a mano, esa sensibilidad del trazo, tratar de como machearlo de alguna forma, y en algún punto siempre decimos, ¿qué fuente vamos a utilizar para este proyecto? Y a veces nos pasa que usamos fuentes que las ponemos a prueba en realidad. No es que decimos, no quiero usar otras, sino que ponemos a prueba nuestras propias ideas. Hay a veces que tenemos proyectos en donde hay una fuente que me gusta mucho. ¿Y cuál es? Nos dicen, no, que es una que estamos probando. Claro. Y testeamos cosas nuestras, que están en proceso. Y como Agus mostraba esta idea de sistema o de expansión, ¿no? De onda expansiva del espíritu hacia proyectos más grandes, como son la etiqueta de un sistema de vinos o este sistema de identidad de un festival de música. Queremos hablarles de uno de nuestros proyectos favoritos también, en el que involucra el desarrollo de
de varias de estas áreas que a nosotros nos identifica y nos apasiona. En este caso estamos hablando de Radio Disney. Radio Disney tuvo un comienzo un poco desordenado en la forma en que nos abordaron. Nos cae un mensaje por Instagram que llega filtrado, ¿no? a spam, entonces no creíamos que fuera verdad para participar de... Y como nos están intentando estafar, dijimos, de Radio Disney. Entonces no le dimos pelota, pero bueno, después llega un mail y dice, che, le llegó un mensaje en Instagram. Entonces ahí entendimos que era real. Y no, a ver, lo loco de estas cosas es que Radio Disney está viendo cambiar su identidad y nos querían proponer para que podamos participar, digamos, del concurso para rediseñar la identidad, el famoso pitch. Nosotros somos una estructura muy pequeña, aquí nos ven. Somos nosotros 3 nomás. Ampliamos el equipo de acuerdo a los proyectos, como en este caso lo hicimos, pero somos 3. Claro, entonces era como darlo todo, ¿no? Y en su momento nos dijeron, bueno, confiamos en que quizás puedan proponer algo nuevo, y nos miramos y dijimos, bueno, intentémoslo. Bueno, hagámoslo. Sí. Creo que si nos llaman es por algo, que no era al azar, y que teníamos una oportunidad para arrancar. Pero bueno, ¿cómo uno empieza, no? ¿Cómo es esto? Nos pasa esto. ¿Cómo arrancás? ¿Cómo arrancás a pensar la identidad de una radio regional de toda Latinoamérica con el peso de Disney? Y empezamos así, dibujando en un cuaderno, como solemos hacer, ¿no? Pensando ideas. Ahí se puede ver un esquema de intersección, de universos, o de pruebas de formas de letras, de signos. Empezamos a probar y qué sé yo, y bueno, sale esto como una posibilidad tipográfica para el logotipo, porque claro, el logotipo de Disney no se puede tocar, pero la palabra radio sí. Entonces no sabíamos hasta qué punto podíamos proponer, o teníamos que sí o sí mantener algo de lo que ya traían, y dijimos, bueno, ya fue, propongamos. Y también entendíamos que, a ver, ¿dónde está nuestro fuerte? Bueno, hay ilustración, pero podemos diseñar tipografía para ellos, una tipografía exclusiva para ellos, y que podamos también nosotros, digamos, desafiarnos de la cuestión tipográfica, ¿no? Como a dónde llevarla. Era exactamente un desafío desde arriesgarnos y cometer errores, porque nunca habíamos hecho una familia sans serif, y menos para un proyecto así, ¿no? Entonces empezamos a vectorizar esto, tratar de identificar algún rasgo como la pierna de la R que pueda sugerir algo musical, ¿no? O la ondulación en el bucle de la A, las trampas de tinta que le llaman así, las intersecciones que están marcadas también como bien protagonistas para que le dé estilo. No muy alejado del boceto. No muy alejado del boceto lo que quedó finalmente, sí. No sé si es bueno o es malo. Tal vez sí tuvimos que mejorarlo más, no sé. Pero bueno, acá se puede ver ciertos estadios de esta palabra, ya con algunas instancias de feedback. No me acuerdo en qué punto dejó de ser pitch esto. Creo que esta seguía siendo esa instancia todavía, donde manteníamos esa pierna de la R bastante particular, pero simplificamos otros rasgos, mantuvimos algunas medidas, y acá ya simplificamos la R para que sea más legible. Esta cuestión de la emoción que nosotros le queríamos volcar a la R, entendimos que tal vez era demasiado en la R del logotipo. Entonces empezamos a rever esas cosas, a bajar el volumen a todos los rasgos bastante protagonistas, y a que sea bien legible, pero que componga bien con ese logotipo, ¿no? Esto implicó, llegar hasta acá implicó una cantidad de idas y vueltas enormes. Específicamente por esa onda roja que ven ahí. Pero ahora vamos a hablar de un poco de eso. Pero este terminó siendo el logo que quedó. Nos parece acertado, lindo. A ver, más allá estamos contentos con el resultado, pero por todo, como todo el proceso. Lo que Guille muestra en un inicio con ese boceto escaneado fue literal así, y también el cliente lo vio así en ese proceso, como eso está diseñado específicamente. No es que agarramos la tipografía, la deformamos y vimos que la emparchamos, ¿no? Como esas cosas que sucede a veces que creemos que diseñar un logotipo es eso, sino como desde cero poder, ese germen tipográfico que cómo empieza a mutar. Aparte era solo la palabra radio, ¿no? Es una palabra re insulsa, pero era como muy protagonista en este logotipo. Pudimos haber usado una tipografía ya existente, no sé, de algún colega como Ale Paul, que es amigo nuestro. Sí, claro. Pero esto nos dio la chance de poder ampliar el sistema y abrir a una familia tipográfica que podemos despejar todos esos brillos 3D que tenía y todas esas cuestiones que
Acá lo ven pleno, ¿no? Son plenos, no hay mucho más. Pero bueno, como les decía, esta onda tuvo su historia aparte, porque hubo una cantidad de idas y vueltas enormes, hasta en una última instancia estuvo a punto de que la eliminen y quede un agujero negro en el logotipo. Entre las dos palabras, dijeron, bueno, si no funciona la próxima presentación, la sacamos. Pero esta onda tiene su raíz en esto, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue con nuestra... Bueno, me hago cargo. Con mi voz, Radio Disney. Grabamos esto y quisimos ver cómo se veía en el espectro de audio, ¿no? en la onda sonora. Y dijimos, bueno, acá puede haber algo, qué sé yo, como para meter ese elemento ahí y que rellene ese espacio. Esa fue la forma en que pensamos esa onda. Era un elemento misceláneo que estaba pensado para llenar el espacio entre la palabra radio y la palabra Disney, porque el logotipo de Disney nunca fue pensado para tener una palabra arriba. Entonces empezamos a ver cómo actuaba esa frase hablada, y nos quedamos con esta versión en donde identificamos estos puntos arriba y los puntos abajo, ¿no? Identificamos más o menos dónde caía cada sílaba. Todo esto para darnos algo de dónde agarrarnos a punto de hundir el barco, ¿viste? Es como un argumento que tiene validez, pero que no está intrínseco en el resultado, digamos. Las personas no lo pueden ver si yo no se los cuento. Esto fue los primeros intentos, un serrucho, había una montaña, no sabíamos qué era, ¿no? Como... Sí, un paisaje espejado en un lago o, bueno, un intestino grueso. Este parecía un intestino grueso. Pero de ahí deriva esta onda que terminó siendo la que quedó, ¿no? Que habla de esto, ¿no? Habla del movimiento, la representación, la llamamos así, ¿no? Más sintética del universo visual de Disney. Lo sonoro, el movimiento, la fluidez, la evolución. Y lo que hicimos fue que empiece y termine en el mismo lugar, en el mismo ángulo, para que pueda pasar esto, ¿no? Que se pueda repetir. Y algo que parecía, está la tipografía, está el logotipo, o sea, todo empezaba a funcionar bien, los colores, y hay que convencer de que eso tenía que funcionar. Y me acuerdo que nuestro animador estrella, Juan Martín Ayerbe, que fue parte del equipo, dijo, necesitamos animar esto y contar cómo funcionaría. Ya sé. Necesitamos mostrar que esta onda sirve para algo. Y puso esta imagen, esta animación, y me acuerdo que toda la gente del equipo de Disney dijimos, sí, funciona, es esta. Sí, era esta, claramente. Y cómo eso que es, de golpe, era algo, no digo insignificante, pero que tenía que ocupar un lugar para ocupar ese espacio. Era algo accesorio para llenar el espacio. Empezó a cumplir otro papel también en el sistema, así como lo vemos acá, funcionando como máscara, como un elemento en sí que tiene vida propia. Creo que eso fue lo que faltaba para poder... Y lo interesante es que no sabemos hasta qué punto puede llegar, porque esto ahora está en manos de ellos, tienen ese asset que ya lo hemos visto por sí solo en indumentaria o en las esponjas de los micrófonos. Pero bueno, lo que sí fue un universo aparte fue la familia tipográfica de Radio Disney, ¿no? Que fue también un gran desafío en términos de tiempo, que claramente no la hicimos en una semana como la de Masticar, pero tampoco tuvo el tiempo que merece una familia tipográfica como esta. Así todo, el resultado nos dejó felices, muy, muy felices, y la profundidad que tiene esta familia, la amplitud que tiene también, fue como un gran desafío hacerla como muy condensada y muy expandida, también para abarcar todo el uso que ellos necesitaban, con el menor esfuerzo posible, ¿no? En términos de cantidad de variables. Siempre decimos tener la posibilidad de contar con esta herramienta de poder diseñarlo. Siempre decimos, haber estudiado diseño de tipografía. Uno puede ser un autodidacta, pero en nuestro caso hicimos un posgrado de diseño tipográfico, dedicamos tiempo, dijimos, bueno, queremos hacerlo bien, hagámoslo bien de esta manera, metámosle cabeza. Lo decimos porque tengo que hay mucha gente estudiando al otro lado, escuchando esta charla y que no es que de la nada uno hace tipografía. Uno tiene muchas más herramientas hoy por hoy, todo más democratizado. Pero en esta cuestión dijimos, bueno, ¿qué podemos ofrecer que quizás queremos que este proyecto lo podamos hacer? Y una tipografía la podemos diseñar. ¿De qué manera? Somos conscientes de la importancia que tiene, la relevancia que puede tener en un sistema de identidad de la tipografía. Hoy en día, con esta democratización de la que habla Yanni, todos pueden acceder a programar o diseñar una tipografía y eso hace que en algún punto todos quieran tener una. Pero al mismo tiempo, tener una propia hace que sea tu propia voz, como decía Yanni en el otro proyecto, ¿no? Es la propia voz de Radio Disney en este caso. Y a la vez recuerdo que, como se mencionaba esto como un estandarte de hablar de identidad tipográfica. Total. Sí. Y ellos, también esta cuestión de uno puede tipear
todos los artistas que participan, hay que tipear el ranking y tenés esa herramienta y es esencial. No puede hablar de la radio sin describir la radio, una paleta cromática con una fuente que fue diseñada para ellos y resuelve un montón de aristas de diseño en ese momento. Y algunos signos conservan esa expresividad, como en la N de Nicky, o la L que veíamos antes, o la E minúscula. Tienen esos pequeños guiños que quisimos mantener, pero los dosificamos de una forma bastante más sutil. Y también, claro, programamos, hicimos estas animaciones de iconos. Estos iconos están dentro de la fuente también, pensando en el uso que le pueden dar en una aplicación o en una transmisión en vivo. Y los hicimos también interpolables dentro de la tipografía para que se condensen y se expandan al mismo nivel que la condensada y la expandida de la tipografía en sí misma, ¿no? Pero esto no termina acá porque dijimos, bueno, hace falta algo que le dé un poco de soltura, como que sea la firma del que dice algo o el que remata el chiste. Entonces pensamos en incorporar esta variable tipográfica más manuscrita, que está basada en una escritura de Gianni. Sí, esto en la instancia de pitch y de concurso, fuimos con esta idea, como para poder presentar esta idea, pero después sentimos que obviamente el peso y todo lo demás no tenía nada que ver con el trazo. La cuestión de la textura. Estaba en otra sintonía. Entonces lo que hicimos fue replantear eso con la estructura de lo manuscrito, pero con el dibujo del vector, ¿no? De las terminaciones perfectas, la monolínea que da el trazo vectorial, pero sí manteniendo la gestualidad, las conexiones. Y entonces cada fuente dentro de esa familia indicamos que se utilice para cuestiones distintas. Como una es como se dice, para firmar, hecho por, o este tema por, y otros sean para cuestiones más contundentes. Entonces es como una segunda fuente dentro de todo el sistema. Después, bueno, la pueden usar de una manera, de otra, les puede gustar más, menos, pero es esa que es con la cual no se abusa, digo yo, como escribo la nota de color. La nota de color, es como esa cuestión, esos detallecitos. Así que eso, conviven en este universo, ¿no? Una grita y la otra está abajo como firmando, en una especie como de susurro, digamos. Y a nivel sistema de identidad ya estuvimos viendo el logotipo con todas sus problemáticas, vimos también el desarrollo de la tipografía y de la familia tipográfica, pero todo eso no queda ahí, sino que además planteamos este universo de formas libres que tenían que ver con esta cuestión de la onda de sonido, la expansión sonora, el terreno sonoro que queríamos como reflejar desde las formas en lo visual, ¿no? Y con esas formas empezamos a construir fondos o backgrounds sí, como, no sé cómo llamarlo. Sí, patterns o... Patterns. Sí. Que son en sí universos, pareciera como cuando le fuimos dando formas pensamos en conjuntos de sonido. Tiene una espacialidad. Sí, que estar en todo el tiempo en movimiento, el sonido que va cambiando, bueno, todo muy colorido. También la radio Disney tiene, más allá de que tiene el aval de Disney, es una radio muy icónica. Siempre decimos con los chicos, me acuerdo que grababa ciertos temas de la radio que los ponían todos juntos enganchados porque había un momento en el día. Hay una cuestión todo emocional de eso lúdico, el juego. Yo ni quería contar que grababa. Yo grababa cassette en los años 2000. Y lo que queríamos poner sobre la mesa era si la identidad funcionaba sin fotografía. Total. No queríamos poner fotografías de artistas y ver cómo esta identidad se sentía, más allá de lo que diga o si ponía el nombre de un artista, sin poner la cara de un artista en el medio, ¿no? Y empezamos a ver que esto tenía cierta identidad, nos gustaba. El sistema fue enorme. Sí, acá mostramos una parte muy chica. Todo esto como se empezó a animar, mostrar también, bueno, ellos tienen un manual, hicimos un manual, estos famosos manuales de marcas gigantes, pero para que puedan entender cómo utilizarlo. Tienen muchas submarcas, como esta de Radio Disney Podcast, tienen marcas especiales para los días especiales, como el Día de la Diversidad Cultural. Y así todo este sistema fue mutando. Zócalos, moscas, todas cosas para transmisión.
fue el reel que preparamos un poco para presentar toda esta identidad. No sé si va a escuchar esto, pero se escuchará. No sabemos si se escucha bien el audio de los videos. Pero bueno, seguimos adelante. Ustedes nos dirán. El mejor reconocimiento que tuvimos lo van a ver ahora. Es esta pieza que pudimos capturar en una transmisión en vivo de Instagram. Acá tenemos, esto es muy práctico. A ver, tomás agua, te hidratás mucho, me imagino, bueno, tenés una botellita de Radio Disney. Qué lindo, che, qué lindo el diseño, los colores, me encantó. Y pará, que ahora... de la piscina. Estamos en la última, el último grito de la moda. Bueno, sí. Si ella dice qué lindo el diseño, los colores, ya estamos. Ya con eso estamos consagrados. Y para cerrar este proyecto, queremos compartirles algo que encontramos descargándonos el logotipo de Disney desde su sitio web. ¿Por qué? Porque el que nos habían mandado estaba mal dibujado. Entonces nos descargamos el logotipo de Disney de la página de Disney Plus. Y nos encontramos con esta frase que tienen ahí puesta en el código. Ellos sabían que existía esa frase. Que ni acá en Radio Disney Argentina sabían que existía esa frase. Claro, fue un hallazgo, vos entraste en el código y lo encontré ahí. Y lo que dice esta frase de Walt Disney, según dicen ahí, ¿no? Seguimos yendo hacia adelante, abriendo nuevas puertas y haciendo cosas nuevas porque somos curiosos. Y la curiosidad nos seguirá guiando por nuevos caminos. Y así somos, ¿no? Nos mantenemos siempre en movimiento. Es eso, ¿no? Como lo que hablábamos antes, hacer cosas no solo porque nos gustan, sino también como esos proyectos después se pueden mover en proyectos comerciales, pero también es eso, como investigándonos, bueno, desafiándonos en cosas que creemos que uno piensa siempre, esto no va a estar hasta el alcance, no, yo nunca voy a poder dirigir un videoclip, no, yo nunca voy a poder animar, ¿no? Quizás sí, quizás si tienes al otro al lado que te diga, que te ayude en ese proyecto, seguramente sí. Intentarlo y ponerse en ese lugar y decir, bueno, a ver qué sale de todo esto, ¿no? Ponerse a prueba, pero lo que siempre tratamos es eso, ¿no? Ver qué es lo que queremos hacer y cómo. Tratar de ser auténticos con nosotros mismos en ese hacer todos los días. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias chicos, la verdad que estuvo fantástica la charla. Impresionante todo su labor posta. Bueno, sus trabajos fantásticos y muy interesante el proceso y todo lo que contaron de cada uno de ellos, la verdad que hay mucho para llevarse. Bueno, no sé vos, Wanda, pero una de las cosas que más nos llamaba la atención mientras lo veíamos fue, bueno, algo que comentaron cuando hablaban de la marca de Radio Disney particularmente, era esto que hablaron de hasta dónde proponer, ¿no? Que se lo debatieron mucho, ¿no? Bueno, pensaba, hay que saber vestir la marca de Disney, ¿no? No sé si nos preguntábamos acá con los chicos cuáles los procesos que tienen hasta eso y la toma de decisiones. Sí, totalmente. ¿Cuánta ida y vuelta hay en eso? ¿Hasta dónde medirse, no? Bueno, en ese proceso lo primero que hicimos fue despojar el logotipo de Radio Disney original de todos los efectos. Tenía como un drop shadow, un brillo, un volumen, un borde. Bueno, sacamos todo eso y nos quedamos con la idea del círculo, como un contenedor. Después lo que hicimos fue eliminar esa tipografía que estaban usando para la palabra radio. Dijimos, ok, tiene que estar la palabra radio, pero no queremos que sea con esa tipografía. Queremos proponer algo que sea más contemporáneo, más actual. A ver, a veces del lado del cliente hay un brief donde ellos quieren llegar. A ver, ellos querían verse actuales. Claro. Pero sí creo que quizás la pregunta va hacia un lugar que se sucede. Sobre todo pues, sucede mucho en diseño y esta cuestión de ¿cuántas alternativas uno diseña para convencer al otro o al otro? ¿No? Y lo que nos pasa, este proyecto también pasó, que nosotros tratamos, si bien a veces tenemos la chance pero tratamos de, en el proceso, trabajar en conjunto con otra parte. Sí, que sea un proceso, ¿no? Que sea como, bueno, te dejo esta bandeja con todas las propuestas, claro. Vos señalame con el dedo cuál es la que va. Y después un pedazo de esta y arme. Muchas de esas pantallas que vieron son pantallas que sacamos de las presentaciones para el cliente, para el equipo de Disney, para los que están arriba. Esas pantallas donde se mostraba la palabra radio, que evolucionaba hacia otra forma, sí. Y se mostraban los trazos en esa dirección. Y esa es la forma de ir conduciendo también a ese equipo a que transite el camino que nosotros transitamos en ese hacer. Entonces, no es solamente probar a ver con una tipografía o con otra, a ver cómo da y ver cuál te gusta más, sino mirá, el camino que hicimos fue este y nos parece el mejor punto que llegamos es acá. Contame qué te parece, vamos viendo. Entonces,
un poco el logotipo de Radio Disney fue eso. Se detuvieron mucho en la onda, más que en la palabra radio. Pues estaba suelto lo otro ya. En la onda, que es algo que no tenían antes, porque estaba oculto en el efecto, en la sombra, el borde y todo eso, ocultaba ese espacio que quedaba entre las dos palabras y no lo veían necesario al principio. Sí, otra particularidad que fue parte también de este proyecto, así como en muchos otros que encaramos, tiene que ver con hacer partícipe al cliente, a quien está del otro lado del proceso, y desde el proceso desde el inicio, desde los bocetos, desde el trabajo hecho a mano. Todas las imágenes que fueron parte de esta presentación también fueron compartidas. Quizás algunas sí son parte de un proceso interno, pero gran parte de ese trabajo de exploración también es compartido para, bueno, vos siempre lo mencionás de una forma muy acorde, que es esto, es como hacerlos parte, que sepan y que de alguna forma entren en ese proceso y lo hagan propio. ¿Y tienen un estimado de cuánto tiempo les habrá llevado? Porque decían que no era suficiente para hacer una tipografía, pero bueno, tampoco fue una semana. No me acuerdo eso. La tipografía, 3 meses y medio, creo. Algo así. Menos, sí. Porque tuvo muchas instancias. Primero una instancia como de diseñamos como, no sé, lo que necesitábamos para componer estas cosas, y después cuando se aprobó el proyecto, ahí fue como sumergirse. Pero bueno, dije, si 3 meses puede ser. Y lo ideal sería el doble para una familia como esa, así de hacer testeos, probar espaciado. Con el tiempo le empezás a ver cositas para mejorar, pero bueno, es parte de, es como un recorte en el tiempo, ¿no? Es como cuando alguien saca una foto. Claro. Es lo que pudo salir, lo mejor que pudo, y hay que estar contentos de eso. Sí, así es, cositas para mejorar, yo creo que vamos a ver siempre todos nosotros diseñadores en cada trabajo. Sí, siempre queda algo. Sería raro no verlo porque significa que tu visión sobre eso no cambió, no mejoró, no evolucionó. Totalmente. Así es. Y les consulto 3 meses y medio para este proyecto de Radio Disney. Solo para la tipografía. Claro, perdón, sí, solo para la tipografía. ¿Y eso en sus flujos de trabajo normales es mucho, es poco en relación a otros? ¿Cómo se dice que es intermedio? Sí. Es lo medio. A ver, lo que nos pasa es que hay cosas que, a ver, como decían los chicos, no fue todo el proyecto entero, la fuente, tuvo un tiempo más largo que hace un año el desarrollo entero y la implementación de un montón de piezas que diseñamos, pero bueno, son como porciones, ¿no? Bueno, necesitamos la fuente para poder diseñar todo esto, o sea, son como piezas como fundamentales que hay que tenerlas listas para armar todo lo otro. O sea, masticar, me acuerdo que no había ni tiempo para hacer la feria y estamos en una tipografía en el medio, una ridiculez. Claro. Pero al mismo tiempo, si no existió esa tipografía, no nos hubiera llenado el camino de lo que venía. Entonces fue también como ir aprendiendo en el medio de todo el quilombo, ¿no? Como, no sé, los tiempos está a veces. Muy de la mano también de cómo viene cada proyecto. Hay proyectos que te presentan un panorama, otros que te presentan otro, y dentro de lo que se puede, uno se amolda. También puede llegar a pasar de que necesites más tiempo. Sí, otras manos, a ver, tenemos como colegas donde se suman también, bueno, vamos. Sí. Y lo bueno es que uno va viendo, pues un proyecto uno siente, ¿viste? Y uno necesita, ¿viste? Y yo tengo gimnasia para y no puede salir en tanto tiempo. Eso también, porque esto también es gimnasia, ¿no? Bueno, vamos viendo. A veces no falla la gimnasia. A veces falla el entrenamiento, pero... A veces la gimnasia no falla, todavía. ¿Quieres preguntar algo más o...? Sí, ahora vamos a ir, si les parece, pivotando entre algunas preguntas que tenemos anotadas y algunas del chat. ¿Algunas que hizo la gente? A ver, vamos con esta. ¿Cuáles errores que hayan cometido sienten que fueron necesarios o que los ayudaron a estar donde están ahora? Uf, qué profunda, ¿eh? Bueno, empezamos fuerte. Sí. A ver, errores, creo que, o sea, si me pongo, lo que nos pasa es que a veces uno dice, miren que hay personas que ven todo el tiempo el error. Nosotros creo que tenemos una virtud, y lo voy a decir como algo bueno, que somos medio mandados y no somos de buscar como el error. Después por ahí lo ven, pero somos muy perfeccionistas, entonces como que tratamos como de prevenir, diría, el error a veces. Te diría, cuando hablamos de esto de queremos hacer tipografía, pero hay que estudiar un poco antes. Bueno, sí, vamos. Como que nos pasa eso, pero de cometer algún error específico en algún proyecto, estoy pensando en algo que haya sido como... A mí me pudo haber pasado un mail. Un mail, sí.
No, es algo que pasa mucho. No sé, a ver, nos pasa, bueno, a mí hay una cuestión mucho, igual nunca sucedió nada malo, ¿no? Pero esto, ¿no? Como cuidar los procesos. Hoy con la era esta de tener todo, ¿no? Todas las redes, todo postear, todo. A veces sí, hemos tenido situaciones en donde, che, me acordé se vio esto, nos van a matar. Me acordé de un susto que me pegué en masticar. Sí. Pero no sé si me trajo a donde estoy hoy, pero me quedó grabado y aprendí a fuego la lección. En cada edición de Masticar, la gente no podía usar billetes reales, dinero real. Tenían que canjearlos en la entrada por billetes chiquititos, unos tickets que decían el valor, eran como unos billetes de Monopoly, le decíamos nosotros. Y cada edición tenían un diseño distinto, colores distintos, tenían sistemas de seguridad distintos porque eran billetes. Bueno, hubo una edición en donde 2 billetes se parecían mucho en tonalidad. Entonces los que cobraban se lo empezaron a confundir. Se lo empezaron a confundir cuando contaban, cuando... Bueno, eso saltó antes, o sea, esa fue la consecuencia, digo, pero lo que pasó fue que el organizador, el director de la Asociación de Cocineros me llamó cuando le llegaron los billetes impresos antes de la feria y estaba enojadísimo porque decían que se veían muy parecidos. Eso de dinero en vivo. Lo que tuvieron que hacer es tener más cuidado cuando los contaban, pero fue como lección aprendida, listo. Aparte yo había ido a la imprenta, había supervisado la impresión de esos colores. Para mí eran notablemente distintos, pero claro, la forma en que yo veo los colores no es la misma en la que Dolly Digoyen ve los colores, supongo, claro, no sé. No sé, no. Uno que lo está viendo en todo el proceso, claro, alguien que lo ve en el estrés segundo. del conteo, claro. Hay que estar. A ver, eso como anécdota, pero así siento si hay algo profundo, yo tenía que pensarlo, algo debe haber seguro, pero yo tengo uno. ¿tenés uno? Tengo una, no sé si tan profundo, pero sí, y es algo que aprendí junto con los chicos en nuestra etapa, sobre todo en nuestra última etapa juntos, y tiene que ver con los tiempos y los procesos. Yo siempre fui una persona muy impulsiva frente a determinados proyectos o de querer hacer. Mucho de lo que nos construye y lo que nos caracteriza, para muchas cosas es bueno, para otras es malo. Y ser manija para otras cosas puede ser malo. Y aprendí, o aún estoy aprendiendo, las lecciones de dosificar esa energía como para cuidarnos a nosotros en el proceso y de poder cuidar la creatividad de cada uno y lo que uno le da a determinado proyecto, que a veces un proyecto se presta para aportarle mucho, otro quizás no tanto, otro quizás no es que no lo valga, pero no esté en línea con lo que uno tiene para dar. Eso sí lo aprendo. Está bueno eso que dice Agus, porque uno no le ve yo dije esto manija a veces porque uno tiene ganas de hacer, pero es verdad que a veces de la emoción, por ahí yo decía algo, no es que esto no pasa siempre, pero por ahí todavía ni siquiera nos dijeron que sí, ya estás pensando en cómo lo vas a hacer. Ya Agus hizo un boceto y digo, pará, que tiene que decir que sí, porque nada, es tiempo, es dinero, es inversión, es un montón de cosas. Tal cual. Y por último, me acuerdo de un trabajo práctico de la Facu. Tuve que entregar un portfolio mío, era el trabajo final de diseño 3 en la FADU, y no tenía idea cómo construir mi portfolio. Estaba completamente perdido una semana antes de entregarlo, y Yani me dijo, pero si vos tenés un montón de trabajo hecho, ¿por qué no lo organizás en una pieza editorial? Pensalo como querés, no sé qué, me empezó a ayudar Yani a organizarlo y ahí es como que me destrabé. Cuestión que la pieza esa termina siendo un vehículo para que mi docente vea eso y me diga, vos tenés que ser tipógrafo. Yo le dije, ¿qué? Tomá. Y sí, mirá cómo mostrás este logo, mirá cómo hiciste esto, ¿no pensaste nunca en eso? Le digo, ¿eso existe? Le digo, ¿qué es eso? Y ahí es como que me hizo me hizo un clic en la cabeza y dije, esto puede tomar otra dimensión en mi cabeza. Sí, eso también me lo recuerdo, no como un error, sino como... Sí, una adversidad que se supera y que te lleva hacia otro lugar, ¿no? Como que terminás de escalar la montaña y ves ahí un valle, ¿no? Sí, la verdad, qué tremendo. Y bueno, llegando a las últimas preguntas, porque estamos ahí medio cortos de tiempo, nos preguntan, ¿tienen alguna tipografía favorita ustedes? Las nuestras. A ver,
Nos pasa, a ver, que... Yo tengo una. ¿Cuál? Yo tengo una, no hay que dar vuelta en la ¿Cuál es la tuya? La Poem Script de Subtipos. Para mí esa tipografía es una obra de arte. Es verdad. Se lo dije a Ale, se lo he dicho. Yo, la verdad te digo, me pasa que me gustan muchas, pero no tengo una favorita. No, soy muy voltera. Me gustan muchísimo todas las de Ono Taiko. Sí. Sí, porque nos pasa, si uno tiene que buscar una temporada, porque en realidad no tengo una favorita, pero si tengo una fuente de catálogo, ¿cuál busco? Y voy a la librería en Adobe y busco la de James Edmondson. Todas las que están de él, y dije, alguna de esas tiene que funcionar. Siempre hay una que es adecuada, está bien cuidada, tiene personalidad. Pienso en lo que es la Poem Script, que es una tipografía que después búsquenla, es hiper expresiva, que es muy difícil de usar, pero las tipografías que menciona Yanni de Ono Taiko son muy usables, entonces eso también tiene otro costado que está bueno también, ¿no? Claro, puede ser tu favorita porque te permite mucha versatilidad. Bueno, buenísimo. Tomamos nota que ustedes algo saben, así que son todas muy buenas recomendaciones. Y bueno, ya cerrando, nos encantaría tenerlos 2, 3, 4 horas más. Sí, la verdad nos quedamos con un montón de preguntas sin poder hacer. Un montón, o sea, los chicos la verdad que están muy enganchados y les agradecemos mucho. Quisiéramos hacerle una pregunta en concreto, que es, chicos, ustedes, es más personal. Si volvieran atrás y estuvieran de vuelta sentados como estudiantes, ¿qué harían distinto? Quizás, no sé, puede ser desde darle bola a tal profesor o haber probado otra cosa que se quedaron con ganas. Claro, ¿por qué no? Estudiaría música y programación. No, bueno, no sé, vos pensá. No sé. Tremendo. Qué pregunta. Creo que bueno, hoy, por ejemplo, sí, creo que exploraría mucho más y mucho más en profundidad sobre lo que estoy haciendo hoy. Más en trabajo de ilustración, animación. El mundo de la animación es un mundo que me encanta, pero del que no sé mucho. No sé, de hecho. Y es algo que siempre me atrajo. Quizás eso es una buena respuesta. Sí, Guille habló, dijo música, dijo animación. Yo también, más que disciplinas, siento que hay algo. Uno estudia diseño, bueno, todo es diseñador, todo es de tipografía, todo es saber, de historia del arte, un montón de cosas, casilleros que lo que entendimos que con la profesión es como que el diseño, de cosas random, es lo mejor que te puede pasar. El sentido de, si bien la música no es directa, pero en algún punto hay, cuestiones del ritmo, y que eso está en la composición, el sonido, después hasta la cocina. Hemos estudiado cosas que tienen que ver con cómo se produce tal o cuál es el productor de tal cosa, pero es porque va llegándote de un satélite. Pero yo creo que es como tener la antena abierta de aprender cosas nuevas que no tengan nada que ver. Como en esa etapa de estudiante que uno dice, ¿para qué me va a servir esto? Porque todo el tiempo uno lo hace en pos de, ¿si esto para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a estudiar? Si no me sirve para nada, en realidad sí. Solo que no te diste cuenta. Cuando tenías 20. Total. Sí, el diseño te permite eso, como volcar todo eso en los proyectos de alguna forma consciente o inconsciente. O sea, Agus tiró esa y dijo, bueno, dijo, me gustan las motos y ves en tipografía, bueno, pero hay algo en ese universo que te inspiró a eso otro. Como esa apertura, había una apertura que podés ver cómo funcionan universos y ahí está nuestro valor como diseñador, abrir. Totalmente, la verdad que sí. Esto es lo que creo que nos mantiene más en diseño, como en no caer en lo repetitivo siempre, como en abrir la cabeza. Totalmente. Así es, hay que estar nutriéndose constantemente. Bueno, no sé, vamos llegando al final. La verdad nos encantaría charlar con ustedes un montón. Yo me quedo ahí con 1000 preguntas. Quería hablar de mucho de lo que hicieron para Futura Contini, me parece increíble. Lo tenía que decir. Estamos ahí un poquito porque... La verdad que me parece una locura. La cantidad de gente que desde, no sé, en carteles, collares, remeras, está en todos lados la que hicieron, me parece una locura. Sí, increíble, un trabajo trascendental totalmente. Pero bueno.
Para otra vez será, porque no tenemos. Nos quedamos con 10.000 preguntas más, pero bueno, sí, que sí. No nos queda más que agradecerles, chicos, la verdad que fantástica la charla, todo lo que nos cuentan para nosotros realmente es valiosísimo. Una locura, lo esperábamos un montón a esta charla, así que nos encantó, nos pareció tremendo cada trabajo que tienen, cada proyecto, se nota el detalle del laburo que hacen por detrás, así que nada, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias. A ustedes, Gracias, la pasamos muy bien, gracias, chicos. Así que Gracias. Voy a hacer como es, así. Así era. ¿Sí? El corazón.